Eh, Ahora vamos a presentar metodología para el diseño óptimo de columnas de absorción, ¿no? En una primera instancia decirles que para realizar algún trabajo necesitamos siempre un impulso, ¿no? El impulso en este caso ha sido buscar una problemática. La problemática es aquella, esta pequeña, que no se tenía una metodología para un diseño de columnas, ¿no? Pero la problemática más grande prácticamente es la contaminación del agua debido a las descargas domésticas, industriales y agrícolas, que es un problema cada vez mayor que pasamos en todo el mundo debido al crecimiento permanente de la población, ¿no? Esto hace que crezcan las industrias, esto hace que crezca la contaminación y esto se va marcando en un problema cada vez mucho más grande, ¿no? Para este efecto hemos visto la aplicación de la absorción, ¿no? Que la absorción en fase líquida se aplica principalmente en la remoción de compuestos orgánicos e inorgánicos presentes en aguas potables, residuales municipales e industriales, ¿no? ¿Por qué estamos utilizando o por qué vemos factible utilizar la absorción? Porque la absorción elimina gran cantidad de compuestos inorgánicos, como ser colorantes, como ser fenoles, como ser compuestos halógenos, ¿no? Entonces se podría utilizar tranquilamente en empresas textileras, se podría utilizar tranquilamente en empresas donde se hace limpieza de agua para tener agua purificada, ¿no? Y en empresas industriales donde se manejen compuestos halógenos. Bien, para el esquema de la metodología tenemos un orden que hemos puesto desde el equilibrio, cinética, dinámica y optimización. Una va relacionada siempre a la otra. La optimización necesita de la dinámica necesita de la cinética necesita del equilibrio y el equilibrio necesita de datos experimentales. Para nuestro caso hemos tomado datos experimentales de revistas científicas, podrían tomarse también de tesis o también de la experimentación que se pueda realizar, que se hubiese realizado acá en la universidad con los datos de nuestras compañeras, ¿no? Entonces, para ver la primera parte del esquema de la metodología, vamos a analizar qué es el equilibrio, pero antes vamos a ver cuáles son los componentes de una absorción. Estos son el adsorbato, que son las sustancias que se retienen en la superficie sólida, el absorbente, que es la superficie en la que sucede la absorción. En este cuadrito se puede observar los puntos celestes o verdes, son el adsorbato, que van aproximándose por las fuerzas de Van der Waals que son atraídas y llegan al absorbente. Los puntos rojos son aquellos que ya se están acomodando dentro del absorbente, y en esta parte es donde ya ha copado y está llegando a un equilibrio. Se podría decir que el equilibrio es el momento en el cual la fase líquida ya no puede ceder más adsorbato a la fase líquida, por lo que el ingreso de la concentración desde ese instante es igual a la salida en una columna de absorción, ¿no? Las ecuaciones que hemos utilizado para el modelaje son la de Freund-Wicks y la de Lagman, ¿no? Aquí las podemos observar. El análisis que se ha realizado se podría decir que en un laboratorio utilizando una computadora con el programa de MATLAB, ¿no? Nos ha arrojado los siguientes datos que la va a explicar mi compañera. Aquí podemos ver las gráficas. Como ha explicado mi compañero, se ha buscado datos bibliográficos para poder obtener datos experimentales y así poder realizar la validación de la metodología que nosotros estamos proponiendo. Acá pueden observar distintos binomios de absorbente-adsorbato. Acá vemos un ejemplo sobre carbón activado y fenol, que es más aplicado a lo que son residuos de agua. Luego también acá, esta es un adsorbato en el que es más
requerido para la extracción de boro. Entonces tiene otra aplicación. Y en acá podemos ver cómo las ecuaciones de Freundlich y Langmuir se van ajustando a los puntos experimentales que nosotros tenemos acá. Acá también tenemos otros ejemplos sobre carbón activado y plomo, ¿no? Como contaminante de metales pesados. Y en acá también tenemos otro, con la novedad de que el adsorbente es una resina, ya no es carbón activado. Y el adsorbato es vainillina. La vainillina es una materia prima que se utiliza para sintetizar productos farmacéuticos, entonces altamente contaminante. Entonces son dos ejemplos que hemos visto en acá, en la que igual vamos viendo cómo se va ajustando los puntos experimentales a las curvas ajustadas de Freundlich y Langmuir. Pasando a lo que es cinética, más que todo en acá lo que se hace es un estudio hidrodinámico, en la que el estudio más se enfoca a la partícula, ¿ya? En acá vemos la capa límite en la que nosotros suponemos mediante este modelo lineal driving force de que la concentración al momento en que llega a este punto de la capa tiene un perfil lineal hasta el punto en el que está en equilibrio con el sustrato, con el sólido, igual que está en un perfil lineal. Entonces existe un equilibrio. Aparte también se toma en cuenta de que en la parte de lo que es el radio no existe variación hasta que llega a lo que es la capa límite. Considerando este modelo, es que se ha obtenido estos ajustes a los puntos experimentales que nosotros estamos viendo acá. ¿Qué es lo que se ha considerado? Que los puntos experimentales se vayan ajustando al modelo que nosotros estamos proponiendo. En este caso, este ejemplo es de carbón activado y fenol, ¿no? Como adsorbato. Para ver y verificar de que esto haya llegado al equilibrio, porque ustedes pueden ver que esta curva representa que sí ha llegado al equilibrio, pero ¿cómo estamos seguros de que sí ha llegado? Entonces aplicamos lo que es la isotermia y vemos de que efectivamente sí ha llegado al equilibrio, ¿no? Aplicando este punto final que tenemos en acá, lo vamos proyectando en acá y vemos que sí. Entonces tenemos otro caso en el que no sucede eso. En acá podríamos decir nuestro modelo no se está ajustando fácilmente. Entonces, al hacer esto, podríamos nosotros verificar si realmente ha llegado al equilibrio. Entonces vemos de que no ha llegado, falta todavía. Entonces ha ocurrido algo en la que nosotros como no hemos hecho los experimentos, no podríamos decir qué exactamente ha pasado para que no llegue al equilibrio, pero aparentemente sí llegó, ¿verdad? Ese es el análisis que se ha hecho para el tema de cinética. En el caso de dinámica, en cinética lo que se ha hecho es el estudio en la partícula. Ahora aquí es en la columna. La columna y va en un lecho fijo. Entonces, lo que se ha tomado en cuenta es de que ya vamos a tener dos variables. Antes solamente era el tiempo nada más en la variable independiente. Ahora es la distancia y el tiempo. Entonces, como son dos variables independientes, ya se puede trabajar como la anterior, que era una ecuación diferencial. Ahora son ecuaciones parciales, derivadas parciales, porque ya son dos. Entonces, para poder resolver esto, lo que se ha hecho es dividirlo, como ven acá, utilizando el método de líneas, en la que para cada instante vamos analizando, obteniendo una ecuación diferencial. Y a medida que nosotros vayamos partiendo lo que es toda la longitud de la columna, entonces vamos a tener tantas ecuaciones diferenciales, n más 1. Entonces, considerando esto, se ha obtenido un sistema de ecuaciones diferenciales en cada punto. Entonces, se ha generado mediante el MATLAB, ¿no?
la simulación que ustedes ya pueden ver acá, que más o menos ha tardado estas simulaciones más o menos entre 1 hora, que es lo mínimo, y lo máximo, que ha sido como 2 días, más o menos ha sido arduo lo que es el análisis. Y podemos ver cómo se van ajustando los puntos experimentales a lo que se está simulando, ¿ya? Entonces, ¿qué vemos acá en este gráfico? El experimento que han hecho acá es a distintos caudales, cómo va afectando. Entonces, vemos de que a mayor caudal, entonces, el tiempo en el que se satura la columna es mucho más rápido, ¿no? Es lo que podemos determinar acá. Para realizar el cálculo del tamaño óptimo, han tomado algunos datos como el caudal de 100 litros por segundo, concentración de entrada 50 miligramos por litro y una concentración de salida de 2.5 miligramos por litro. Bien, el modelo que se ha utilizado es de 2 columnas, una que va a estar en funcionamiento y la otra que va a estar de reserva para el momento en que la primera columna llegue ya al equilibrio, ¿no? Entonces, para la optimización, mediante el MATLAB se ha podido determinar para distintas dimensiones o para distintas alturas, para 2 metros, para 3 y para 4 metros. La línea azul muestra el comportamiento que ha tenido, y como en la prescripción se necesitaba un porcentaje, en este caso lo hemos agrandado para 0.05, el 5%, se puede observar que a la salida de la altura de 2 metros la concentración ya está por encima del 5%, por lo cual la optimización viene a darse ya en la columna de 3 metros. También se ha utilizado el Excel para determinar los costos, que va a estar en función del volumen de la columna y para los costos de producción se han visto la cantidad de carbono que se va a utilizar por cada volumen y por cada columna que se va a utilizar, ¿no? Entonces se podría decir que la optimización ya se puede basar en esta gráfica, donde el punto más bajo, el punto que representa el rojo, que va a cumplir la especificación que nos está dando la norma, ¿no? Entonces nos va a dar también un tiempo, y es de esta manera que se ha podido lograr la optimización, apoyándonos en los cuadros de Excel, donde ya tenemos los costos por columna, por tipo de columna, por altura. Bien, podríamos, como conclusiones, podríamos decir que se ha llegado a tener una optimización clara, y también que se ha podido conseguir una metodología para el caso, y bueno, para la parte experimental también tenemos conclusión. Acotando a lo que me dice mi compañero, entonces lo que podemos ver acá de que es muy necesaria esta metodología, porque si queremos hacer un análisis de los datos experimentales que tenemos nosotros, necesariamente necesitamos el equilibrio, empezar por el equilibrio y que esto esté bien ajustado. Una vez que hemos obtenido estos valores, necesitamos para la cinética, porque en la cinética necesitamos los datos que hemos obtenido del equilibrio, ¿no? Más los otros datos que son la masa del carbón, el volumen, la concentración inicial, ¿ya? Una vez que hemos nosotros ajustado bien el modelo a lo que es la cinética, entonces recién vamos a poder pasar a lo que es dinámica. Porque necesitamos los datos los resultados que hemos obtenido de equilibrio y de cinética para poder optar lo que es dinámica, porque en ahí necesitamos lo que es el coeficiente de transferencia de materia interna, que lo obtenemos con cinética, y necesitamos las constantes ya puede ser Freundlich o Langmuir, para lo que es las constantes para lo que es la determinación en la simulación de dinámica, ¿no? Entonces, en dinámica también lo que determinamos es el coeficiente de transferencia externa, ¿no? Que ahí completaríamos los dos coeficientes, ¿no? El uno que va del líquido hacia la superficie del sólido y la otra parte, ¿no?
Eso, y como han podido ver, esto es un planteamiento que nosotros hemos hecho, pero existen muchas opciones, ¿no? Podría haber cambios, no sé, nosotros hemos optado la metodología para isotermos, por ejemplo, de Preuss y Langmuir. Podrían haber otro tipo de metodologías también que se podría probar y ver si se ajusta mejor a los puntos experimentales que se tienen. Eso sería, gracias. La metodología sirve para distintos tipos de solventes. Muy bien, gracias por vuestra presentación. Pasamos a la ronda de preguntas y le doy la palabra a la doctora Valderrama. Muchas gracias y también felicidades por el trabajo experimental, ha debido ser bien demandante. Tengo un par de preguntas. La primera es que Boris en la exposición había señalado que esta metodología, bueno, la adsorción es regularmente empleada para compuestos inorgánicos, había señalado colorantes, compuestos halógenos, ¿no?, como algunos de los objetivos. Mi pregunta es si esto podría aplicarse a la absorción de metales pesados, que es una problemática bien presente en el altiplano de nuestro país, donde hay pasivos ambientales importantes de la minería, pero también que ahora se ha visto en la Amazonía también con mucha incidencia. Esa es una primera pregunta. Y después quisiera que me comenten brevemente la experiencia que han tenido previa al programa del máster con el uso de MATLAB, si ustedes tenían conocimientos, si habían trabajado antes con MATLAB, y luego cómo ha sido importante esta herramienta en el logro del objetivo de su proyecto. Haciendo la extracción de oro, ¿no? Entonces, sí, puede servirnos también para la extracción de algunos metales pesados, que sean, bueno, atractivos al absorbente adecuado también, ¿no? Y en cuanto a la utilización del MATLAB, lo hemos visto sí en clases, ¿no? Entonces nos ha servido como base. Aquí lo hemos aplicado mucho más y bueno, con esa pequeña base, la ayuda de nuestro tutor, hemos podido resolver o hacer correr los programas que se han utilizado. No sé si tienes algo. Acotando a lo que dice mi compañero, MATLAB, las bases que nos han dado antes de que empecemos acá nos ha sido de mucha ayuda, porque una vez ya aplicando ustedes han visto ecuaciones diferenciales, derivadas parciales y el sistema de ecuaciones. En una previa, antes de venir acá, sí, más o menos que teníamos las bases, ¿no? Pero en acá ya con la ayuda del doctor Salvador, se ha podido, ¿no?, sobrellevar esto y como han debido ver, ha costado a medida que vayamos avanzando lo que era equilibrio, cinética y dinámica, entonces el programa se ha ido complicando más y más y más. Muy bien, pasamos el turno de pregunta a la doctora Loiacono. Gracias. Enhorabuena por la presentación y el trabajo. Yo tengo una curiosidad. Habéis nombrado algunos ejemplos al principio de absorbatos que habéis seleccionado. ¿Cómo ha sido el criterio de selección? ¿Habéis utilizado datos bibliográficos y son los que habéis encontrado? ¿Los habéis elegido por alguna razón? Más que todo es
se ha buscado artículos que tengan los tres, que tenga equilibrio, cinética, dinámica, porque no podríamos combinar distintos, que digamos que un artículo diga solamente equilibrio que haya hecho el estudio, o que haya hecho solamente cinética, porque como les habíamos explicado, equilibrio, una vez que se hace el estudio del equilibrio, recién se puede pasar a cinética. Dinámica no podríamos hacer el estudio sin el equilibrio y sin la cinética, ¿no? Entonces, eso es lo principal que se ha buscado, uno. Otro, de que tenga coherencia también los resultados, porque hemos encontrado artículos que si bien a simple vista están así bien, pero haciendo el análisis ya no tiene coherencia. Nos ha pasado, por ejemplo, en lo que en las isotermas de equilibrio, en lo que es Freundlich, cuando se ha hallado las constantes que han visto en acá, la K y la N. Entonces, según teoría, nos dice que N, para que tenga esa curva positiva que ustedes han visto, N tiene que ser menor que 1. Entonces, pero en sus resultados que ellos presentaban, N era mayor y no reflejaba lo que mostraba en su curva. Entonces, cosas así se ha ido desechando. Pues a medida que al final nos hemos quedado con 4 artículos. Gracias. Tal vez para complementar, se ha podido analizar un montón, es poco si le diría que son 40, ¿no? 40 publicaciones de revistas, y de las cuales se han ido desechando poco a poco, ¿no? Y ahí se puede ver que la metodología también nos sirve para un filtro, ¿no? Entonces, en una primera instancia, en la parte de equilibrio, se ha podido identificar probablemente unos 10, de los cuales han pasado a cinética los 10, en cinética no se ha podido ver la razonabilidad de los datos, entonces han pasado 2, al final nos hemos quedado simplemente con 1, ¿no? El tiempo que se ha tenido que utilizar para hacer correr en la parte de equilibrio, el MATLAB era básico, era hasta de 5 minutos a 10. En cinética ha ido aumentando y en dinámica prácticamente por la cantidad de variables que tienen nos ha pasado hasta del día, ¿no? Entonces prácticamente era un laboratorio para nosotros estar detrás de la computadora viendo el MATLAB. Muy bien, muchas gracias. Una pequeña cosa que cuando se tratan temas de absorción siempre me surge y quizá me estoy saliendo un poquito del tema. Cuando se alcanza la saturación, cuando alcanzamos el equilibrio en una columna, significa que el absorbente no es capaz de absorber más cantidad, ¿no? Hemos llegado a un equilibrio. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, sabemos lo que hacemos. Cambiamos la columna, pero ¿qué hacemos con el absorbente? ¿Qué se hace con el carbón activo cuando ya está saturado de contaminante? ¿Cuál es su destino final? Bueno, puede existir dos cosas que se pueden hacer. Darle nuevo uso mediante revitalización, les podría decir, del carbón, ¿no? A temperaturas altas se puede sacar nuevamente el componente que se encuentra dentro del carbón, o se puede desechar vendiéndolo o pagando en caso que se tenga que hacer uno de los dos, ¿no? Eso podríamos realizar con el carbón. Muy bien, pues terminamos esta presentación. Muchas gracias, chicos. Un aplauso para ello.